Buenas noches, bienvenidos a La Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial busca referirse a un hipotético nuevo periodo histórico caracterizado por cambios extremos en las tendencias políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. En el argot popular se lo asocia a una serie de teorías conspirativas de tinte apocalíptico que van desde los planes de los Illuminati, en tanto ideas de la Ilustración, hasta los supuestos planes de Bill Gates y George Soros. Pero lo cierto es que el uso de esta expresión aparece en 1917 en los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson, haciendo un llamado al término de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Sociedad de las Naciones, antecesora de la ONU. Una vez más, la frase fue acuñada con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods tras el fracaso de la Liga de las Naciones. El uso más amplio y reciente de esta expresión se evidencia sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Gorbachev y Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias. El orden mundial y el nuevo orden mundial suponen un análisis permanente desde la geopolítica en tanto estudio de la política exterior a fin de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas y desde la visión de uno de los mayores estrategas de la política mundial y recién fallecido Henry Kissinger, el orden mundial comporta un orden de estados cooperativos en expansión inexorable que observan reglas y normas comunes, adoptan sistemas económicos liberales, renuncian a la conquista territorial, respetan la soberanía nacional y abrazan sistemas de gobierno participativos y democráticos. Así las cosas, este sistema u orden se enfrenta a cuestionamientos y desafíos en aras de que los estados hagan su justa parte y en especial se sujeten, a entender de Kissinger, a las reglas del siglo XXI. Más allá del mundo occidental y de esta visión, muchos países cuestionan la validez de esta cosmovisión y han dejado claro que buscarán modificar, como lo hizo el presidente Putin en la conferencia anual sobre seguridad global de Múnich en el año 2007, sin mencionar lo que opina China, India, Irán, Corea del Norte, entre otros países. Menester también mencionar las posibles o reales intenciones de la Agenda Global 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible y sus lineamientos para el nuevo orden mundial. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor coronel en servicio pasivo Roberto Marchambrito, licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPE, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente maestrante en Sociología Política por la Flaxo. Damos la más cordial bienvenida al coronel Roberto Marchán. Buenas noches, Timmy. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos tus oyentes. Aquí, intentando, ojalá podamos clarificar un poco de este tema que es un poco complejo, pero muy interesante porque de una manera u otra, a pesar de que la gente tal vez no tenga conciencia, todo lo que ocurre a nivel internacional en la geopolítica mundial es algo que nos interesa porque de alguna manera afecta a todo el planeta y nosotros no estamos exentos de ello. Así que buenas noches y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Para iniciar y entrar en materia, ¿cómo ves el nuevo orden mundial de cara precisamente a la propagación de armas de destrucción masiva, la desintegración de los estados, el impacto de la devastación del medio ambiente
la persistencia de las prácticas genocidas y la difusión de nuevas tecnologías que pueden llevar los conflictos más allá del control y del entendimiento humano. Adelante, Roberto. Sí, tal vez sea conveniente para poder abordar el tema, hablar un poco de qué es la geopolítica y qué es el orden mundial, porque tal vez las personas que nos escuchan no están muy enteradas o no están muy familiarizadas con los términos. El orden mundial no tiene nada más que ver con la dinámica del poder, y el poder es, hablando de una manera muy sencilla, es la capacidad que tengo, de que tiene una persona, un Estado o cualquier miembro de la sociedad de influir en la toma de decisiones de los otros. Hablando de una forma muy sencilla, porque el poder puede ser abordado desde la perspectiva filosófica, antropológica, sociológica o política inclusive. Pero en términos generales es la capacidad de influenciar en la toma de decisiones, para que esa toma de decisiones de alguna manera me convenga a mis intereses. Y el poder está presente en todo lo que implica una sociedad humana, en el ámbito reducido, en el ámbito pequeño de, digamos, la familia, por ejemplo, se ejercen relaciones de poder entre padres, hijos, entre los hijos con sus padres, entre los hermanos, etcétera. Siempre existen las relaciones de poder, la capacidad de influenciar. Y los estados no escapan a las relaciones de poder. Las relaciones de poder de entre los estados también van construyendo lo que se conoce como el orden mundial, o sea, cómo está estructurada las relaciones de poder entre los diversos estados. Y si hacemos un repaso histórico, el orden mundial ha sido cambiante en función también de cómo ha sido cambiantes los estados en sí mismos, los estados hegemónicos en sí mismos. Recordemos que si nos vamos a la edad antigua, Roma fue alrededor de 1500 años, fue el estado hegemónico del mundo conocido. Antes de eso podríamos hablar de Babilonia, Grecia, etcétera. Pero pasemos a Roma. Roma era el eje central sobre el que se construía el orden mundial y todo lo que estaba a su alrededor giraba alrededor de Roma. Roma cayó, después fueron construyéndose otros imperios y otros estados hegemónicos. Podemos hablar del Imperio Otomano, del Imperio Persa, del Imperio Británico, el Imperio Español antes de él, que duraron 200, 300, 500 años entre esos, que fue siendo los hegemonos y los que construían las relaciones entre los estados, las relaciones de poder entre los estados. A partir, como tú decías, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el hegemón de aquel entonces, los estados coloniales europeos, no solamente ya británico, que fue el hegemón anterior, pero ya los estados coloniales europeos fueron cayendo en declive. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se ve el declive de todo lo que se podría llamar el hegemón europeo para pasar a ser el hegemón Estados Unidos, donde Estados Unidos empieza a poner las notas por las cuales se va construyendo el orden mundial. Los acuerdos de Bretton Woods que tú hablas, por ejemplo, son fundamentales en esa construcción de ese orden mundial en ese momento, porque le dieron el poder a Estados Unidos a través de su moneda del dólar, de condicionar prácticamente todo el mercado económico mundial. Recuerda tú que parte de los acuerdos de Bretton Woods fue que la capacidad de Estados Unidos de que tuvo para convencer al resto de estados del mundo, prácticamente para que el comercio se base en su moneda, el gran poder que le da el hecho que tiene hasta ahora del manejo de su moneda, basándose en la convertibilidad de la moneda al oro. Es decir, que si yo tenía un dólar, Estados Unidos garantizaba que ese dólar que tenía cualquier país estaba respaldado en su tesoro por un dólar equivalente o el equivalente a un dólar en oro. Así transcurrió y se fue creando el poder de Estados Unidos sobre la economía mundial y sobre todo el desarrollo industrial mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decirlo también que en contraparte apareció otro intento de hegemón, el poder de la Unión Soviética, con otra perspectiva ideológica completamente diferente que trataba de hacerle sombra a ese poder hegemónico. Pero volviendo al tema de Bretton Woods, es importante indicar que esa convertibilidad del dólar al oro se terminó en los años 70 por una decisión unilateral de Estados Unidos a través del gobierno de Richard Nixon. Y hay una interesante anécdota en ese hecho de que los franceses, no sé qué tan cierta es la anécdota,
Los franceses decidieron en algún momento mandar un par de barcos desde Francia a Estados Unidos llenos de billetes de dólar de papel a reclamar el oro que les había prometido Estados Unidos. Y ese fue el desencadenante de que Estados Unidos diga, hasta aquí llegó este asunto de la convertibilidad. Y a partir de ahí prácticamente empezamos lo que se conoce ahora como la moneda fiat, la moneda fiduciaria, es decir, simplemente un papel que ya no tiene un valor en sí mismo, sino el valor está La dado por la confianza. confianza que Ujú. está dada a ese Estado. De Entonces acuerdo. Estados Unidos fue tan hábil de manejar, a pesar de que cambió las reglas del juego unilateralmente, ya no como los acuerdos de Bretton Woods, sino que los cambió, fue también tan hábil para lograr que los estados acepten. Y adicionalmente a eso, convenció a los estados petroleros, en especial a Arabia Saudita, para que el dólar sea el referente de divisa para el intercambio de Comercial. petróleo, el intercambio de petróleo. De ahí viene el asunto Ujú. de los petrodólares, que sigue siendo hasta el día de hoy. Ahí reside el enorme valor y el poder que tiene Estados Unidos sobre el comercio mundial y sobre todo toda la realidad mundial. Y más aún esta realidad y esta construcción de ese orden mundial, de ese orden con el centro de Estados Unidos, se va a reforzar a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Entonces De recordemos acuerdo. que la Unión Soviética le hacía la sombra a Estados Unidos en esta lucha por ser el hegemón mundial. Y con la caída de Estados Unidos, de la Unión Soviética, aparentemente Estados Unidos llegó a ser la única superpotencia y el único país capaz de mantener el orden en los asuntos de poder de todos los países. Y llegamos ahí a un momento en que incluso a nivel académico se habló del fin de la historia, del fin de las ideologías, que de aquí en adelante todo iba a ser Estados Unidos, el gran hegemón, y obviamente también de la mano del capitalismo y de la economía de mercado, que es lo que todavía sigue siendo lo fundamental en el mundo. Roberto, no obstante, para darle un poco más de una Sí, sí, por retroalimentación a favor. lo que tú dices, no obstante lo que tú dices, te consulto, ¿no son los Estados Unidos la fuerza geopolítica indispensable para la reivindicación de los valores democráticos en las naciones del mundo, en función precisamente de ese orden mundial, de esa Pax Americana que hemos vivido? Claro, o sea, para reivindicar lo que conocemos como la democracia liberal, por supuesto que sí, y los supuestos valores democráticos que se basan en la Estos. democracia liberal, porque tú estás consciente de que la democracia liberal es un tipo de democracia, que si bien es la que más en el mundo occidental, la que más se ha diseminado, si cabe el término, no es el único tipo de democracia que se puede hablar. Por ejemplo, si estudiamos a profundidad el modelo chino es otro tipo de democracia, diferente. Ahora bien, Autocracia, diría yo. la democracia, eso es una discusión. La democracia se basa, o en teoría quiere decir que es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. La pregunta, por ejemplo, en el caso de la democracia liberal es, ¿qué tan libre es el pueblo para elegir sus representantes? Ahí los grandes contradicciones. El pueblo en realidad en la democracia liberal no es libre para elegir sus representantes porque los representantes simplemente se ponen en ese momento en base también a las relaciones de poder y al poder que ellos pueden ejercer. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser candidato en Estados Unidos del Partido Demócrata o del Partido Republicano, que son los hegemones dentro de ese ámbito, no nos podemos engañar que el que llega a ser candidato no es necesariamente el más inteligente, ni el más Más capaz, idóneo. ni el mejor, ni el más idóneo, sino que es el que genera más recursos para la campaña, generalmente. Es decir, aquel que tiene más apoyos económicos para la campaña. Es decir, nosotros los ciudadanos o los ciudadanos norteamericanos en este caso, no es que son libres para elegir a sus representantes, ellos se ven inducidos a escoger entre los representantes que los poderes verdaderos son los que les ponen ahí. Pero en fin, esa es otra situación. Pero a lo que yo quería llegar es que este desarrollo de las sociedades y, por ejemplo, de los derechos humanos se están poniendo ahora en contradicción y ahí viene lo que tú decías, el nuevo orden mundial. O sea, ¿a dónde queremos andar? Porque han aparecido nuevos jugadores de peso en esta realidad mundial. Nuevos jugadores que ponen en entredicho
y cuestionan el poder que tiene Estados Unidos y las capacidades que tienen Estados Unidos. Y los nuevos jugadores mundiales obviamente son ahora, sobre todo China, Rusia y también otros poderes regionales que también no podemos dejar de mirarlos, como por ejemplo la India y los mismos países como es de Oriente Medio. Hablo de Arabia Saudita y los países petroleros del Golfo Pérsico, que también tienen sus aspiraciones regionales. Y si vamos en ese contexto, también en algún momento deberíamos hablar sobre las realidades geopolíticas de Sudamérica, por ejemplo, y de América y del resto del mundo. Tal cual, Roberto. Para hacer un poco de historia respecto de la oposición al hegemón mundial actual Estados Unidos. En el año 2007, refería inicialmente, el presidente Putin participó en la conferencia anual sobre seguridad global que se llevó a efecto en Múnich. Y él dijo que la unipolaridad, refiriéndose explícitamente a Estados Unidos, implica la existencia de un amo, un soberano, un centro de fuerza y una autoridad coercitiva que obligaba a los países o que obliga a los países a seguir sus lineamientos ya en el tema o en el ámbito económico, en el ámbito político, cultural, etcétera. Eso decía Putin. Y este soberano, ciertamente, al descalificar a Estados Unidos respecto de su política exterior, Putin dejó entrever que tomaría todas las medidas para que esto, en el corto plazo, cambie y efectivamente el nuevo orden mundial sea cambiado. ¿Cuál sería tu criterio, mal o bien, del hegemón actual, los Estados Unidos? En alguna medida, podemos discutir largamente sobre si efectivamente defiende los intereses democráticos y humanos de la humanidad, es el gendarme internacional. ¿Cuál sería el futuro del mundo con un hegemón como Rusia, con una autocracia como Rusia, la autocracia de Putin? ¿Cuál sería o cuáles serían las consideraciones tuyas con un hegemón de esas características liderando el nuevo orden mundial? Sí, verás, para contestarte antes de la última parte, yo quisiera empezar por otra consideración. Cuando cayó la Unión Soviética y Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia y Occidente en sí mismo, el gran hegemón, juntándole a los países anglos con también los países europeos, se quiso construir o se intentó construir un mundo basado en reglas. La ilusión que todos tuvimos es que a partir de ahora, al haber ya solo un gran hegemón, el mundo iba a tener reglas. Y todos íbamos a respetar esas reglas internacionales y se iban a construir las reglas internacionales. Pero ¿cuál fue el problema que se dio? Sobre todo a partir del 2001, a partir del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que Estados Unidos se lanzó una campaña unilateral sin ningún apoyo de las Naciones Unidas ni de sus propios socios para invadir Irak. So pretexto que después fue absolutamente desmentido y se confirmó que fue una mentira y una falsedad de que Saddam Hussein disponía de armas de destrucción masiva. Y nunca se demostró eso, nunca existieron las armas de destrucción masiva. Pero Estados Unidos se lanzó al ataque y se lanzó a una guerra que arrasó Irak y que hasta ahora se está tratando de reconstruir y que finalmente después de más de 15 años terminó en un desastre militar para Estados Unidos. Entonces, si nosotros habíamos intentado construir un mundo de reglas y vemos que el gran hegemón empieza a decir, bueno, las reglas son para el resto, pero para mí esas reglas no caben, es lógico entender de que los otros poderes regionales o los otros poderes emergentes van a cuestionar esa realidad. Y desde ese momento se empezó a cuestionar la realidad de que, redundando, Estados Unidos sea realmente aquel que quiere mantener el control y mantener la equidad, si cabe el término, entre todos los competidores mundiales. Entonces, a partir de ese momento se dio. Ahora, tú me decías que cómo sería un mundo liderado por un hegemón ruso, por decir. Yo no creo que, es mi posición, yo no creo que caminemos hacia un nuevo hegemón, es decir, a una nueva superpotencia mundial que guíe los destinos de todos. Yo creo más bien que el camino que está siguiendo el mundo
hasta donde se puede ver por ahora, porque nadie puede predecir hacia dónde vamos a ir a terminar. Una de las características de las sociedades las sociedades van cambiando continuamente. No podemos decir que las sociedades se quedan estáticas, las sociedades van modificándose continuamente, la forma de pensar, de interrelacionarse se modifica todo el tiempo. Entonces no podemos predecir, pero yo no creo que Rusia vaya a ser el próximo hegemón. Ni siquiera creo que China va a ser el próximo hegemón. Yo creo que el mundo del futuro es un mundo de bloques, un mundo multipolar, es mi visión, en la cual esos bloques van a buscar tratar de manejar ciertos niveles de equilibrio de poder entre ellos. Tiene sus riesgos, tiene sus beneficios como todo y también tiene sus desventajas. Pero lo que sí estoy convencido es que el mundo como lo conocimos, el orden mundial que lo conocemos desde hace algunos años atrás, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, prácticamente está dando sus últimos pasos. No quiere decir esto que va a cambiar el próximo año, no quiere decir esto que va a ser 2 años, probablemente durará 10, 15, 20 años, pero se está transformando este modelo de poder en el mundo. Pero únicamente para, y no en el ánimo de entrar a la discusión contigo, esto de inobservar las reglas de comportamiento, si caben, desde la visión westfaliana del Estado de no interferir en los asuntos internos de otros estados, cosa que no ha sucedido. Es un tema que se lo ventila en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, con su derecho a veto, al igual que Rusia, han hecho lo que han querido en función de sus propios intereses. Mira, Rusia, efectivamente, es el tema del día. Ucrania, Crimea, que fue anexionada al margen de la serie de observaciones por parte del Consejo de Seguridad, por parte de las Naciones Unidas. Realmente esto es un tema recurrente de las grandes potencias y es una libertad que se toman los 5 hegemones que están en el Consejo de Seguridad. En el 2008, Putin fue invitado también a propósito de este recorrido histórico que ha hecho el presidente Putin en el 2007 en Múnich respecto de la cumbre de seguridad global. En el 2008 fue invitado, me parece interesante, por parte de los europeos a participar en la cumbre de la OTAN, en donde Ucrania y Georgia manifestaron su intención de ingresar a la OTAN. Este aspecto fue condenado el mismo día por Putin. Bueno, y el resto ya es historia. Georgia el siguiente año ya fue invadido por Rusia. En el 2014 Crimea fue anexionada a Rusia. Luego se produjo el famosísimo, esta campaña militar en Ucrania que está en proceso actualmente. En definitiva, esa es la problemática que se puede avisorar, y te consulto a ti, ¿cuál es tu criterio? De estos candidatos, por llamarlos de alguna manera, a ocupar el lugar que están buscando al tratar de desplazar a Estados Unidos. No es que esté a favor de Estados Unidos en absoluto, pero ciertamente la presencia de los rusos, de los chinos, y dicho sea de paso, están aliados en la búsqueda de desplazar a los Estados Unidos. ¿Cómo iría al mundo? Tú me decías que no hay efectivamente la posibilidad ni de que Rusia o China al final desplacen a los Estados Unidos, aunque se dice que en el año 2049 China estaría en condiciones ya de desplazar a Estados Unidos. Pero a mi modo de ver, dos democracias, no son democracias, dos autocracias, tanto la China como la rusa, liderando un concepto de hegemones mundiales o liderando un concepto de nuevo orden mundial, ¿cómo crees que nos iría? Digo en el hipotético, y tú me decías hace un rato que no consideras que eso va a suceder, pero en el hipotético que se dé, porque hay cálculos interesantes. Ya voy a referirme a un matemático europeo que habla de las posibilidades de China y que son muy serias realmente en cuanto a ocupar esta posición. Pero ¿cómo le iría al mundo desde los lineamientos políticos, económicos de una Rusia, de una China, que desplacen al hegemón actual, los Estados Unidos? Tu criterio, Roberto. Sí, haciendo referencia a lo que tú decías, por ejemplo, un ejemplo adicional para ver cómo el orden mundial basado en reglas, basado en los derechos humanos está volando en pedazos. Por ejemplo, es la posición que ha tenido Europa, por decir, frente a Rusia en el ataque a Ucrania y la posición que ha tenido la misma Europa frente a Israel en el ataque a Palestina, a Gaza específicamente. O sea, si comparamos las dos formas de ver, estamos viendo claramente, con absoluta claridad, cómo se juzga a uno
de una forma y a otro de otra forma, y no a todos en función de las mismas reglas. Es por eso que te digo que este sistema supuestamente basado en reglas está siendo implosionado por la realidad que estamos viviendo. Ahora, contestando a tu pregunta y poniéndonos a pensar un poco en ese sentido, yo no estoy de acuerdo que contigo cuando te refieres a autocracias, porque yo pienso que una forma es lo que nosotros consideramos como una autocracia, por ejemplo, qué sé yo, un dictador latinoamericano, centroamericano, Somoza, donde él tomaba las decisiones sobre la vida y la muerte de la sociedad, de los miembros de la sociedad nicaragüense, se lo podría decir un autócrata. Pero Rusia y China no son autocracias. Sí son democracias diferentes a la democracia liberal que nosotros conocemos por acá, o la que más se ha diseminado, o la que más se ha publicitado, que yo no creo que sea para nada la más eficiente. Es un tipo de democracia, la democracia liberal, supuestamente, como te digo, basada en la idea de que el pueblo es el quien elige, que no es la realidad, no se elige directamente a sus representantes. Entonces, yo creo que son tipos de democracias diferentes. Ahora, Rusia y China son muy diferentes lo que son ahora. A veces se las junta y porque por el pasado soviético de Rusia se hace un disímil como que las dos sociedades son sociedades comunistas y no tienen nada que ver la una con la otra en la actualidad. Tú recuerdas, la Unión Soviética cayó en el 90 y prácticamente Rusia adoptó el libre mercado y adoptó los ideales liberales del Occidente inmediatamente. Y de ahí se dio el descalabro económico, financiero y de todo tipo social de Rusia. Rusia se convirtió en un país totalmente en declive, donde los mejor posicionados en ese momento, sea porque eran parte de la alta burocracia o porque tuvieron las mejores habilidades, fueron aquellos que se enriquecieron y se convirtieron en los oligarcas, famosos oligarcas rusos. Yo no sé por qué no les llamamos oligarcas también a los famosos millonarios occidentales. Ellos no son oligarcas, son millonarios. Pero los rusos millonarios sí son oligarcas. Pero bueno, entonces Rusia fue un país completamente devastado, devastado y se ha ido reconstruyendo. Si vemos, por ejemplo, en los años 90, Rusia era un país que no podía para sí mismo. Y todos los países de su órbita, obviamente. Por eso es que todos los países vieron como una salida a juntarse o pegarse hacia el lado occidental, hacia la Unión Europea, Estados Unidos. La gran mayoría de los países que constituían parte del Pacto de Varsovia, por ejemplo. Entonces, Rusia es un modelo de democracia imperfecta, por supuesto, porque no hay democracia perfecta, pero que tiene sus características propias, que sí se consiguieron un líder fuerte, también es parte de la tradición rusa. Recuerda que Rusia, desde tiempos medievales, desde tiempos de sus monarquías, del zarismo, siempre dependió de líderes fuertes. Pedro el Grande, Catalina la Grande, etcétera. O sea, es parte también de un poco de la idiosincrasia rusa. Y entonces los rusos volvieron a encontrar un líder fuerte. Un líder fuerte que, dicho sea de paso, el próximo año entra a elecciones. Obviamente no hay quien le haga sombra, probablemente, pero va a haber elecciones en Rusia. Y ganará. Entonces, lo más probable, pero sin estar en Rusia y conociendo a profundidad y sin conocer a profundidad su sociedad, no podemos tampoco decir que la mayoría de rusos creen que viven en una sociedad de opresión y todo lo demás. Yo todo lo que veo y leo acerca de Rusia, desde fuentes rusas o fuentes occidentales, hablan de una sociedad que más bien se parece más a la sociedad occidental que cualquier otra. Ahora China en cambio es diferente. China tiene el partido único, pero el partido único, recordemos que la última vez que revisé el dato, los miembros del Partido Comunista Chino, que a veces creo que pensamos que aquí son dos o tres, Xi Jinping y su combo de 7, que es el punto más alto del partido. El Partido Comunista Chino, la última vez que revisé el dato, era 95 millones y pico de gentes inscritas al Partido Comunista Chino. Es alrededor del 8% del total de la población china. Estamos hablando de una población gigantesca, pero es una representación también gigante. Y el proceso de elecciones de ahí se da un proceso desde abajo y hay elecciones directas en el ámbito regional, por ejemplo, elecciones directas. Y de ahí vas ascendiendo en función de un modelo de meritocracia.
un modelo de meritocracia hasta ascender a los más altos niveles. Es decir, es un sistema también, no en el cual simplemente yo, por el poder que obtuve de alguna manera, me convierto en el que decide y no decide. Leía, por ejemplo, que en China casi todas las cuestiones de carácter social se consultan a la población, pero no se consultan en referéndums, aquí que nos encanta hacer referéndums, dicho sea de paso, sino se consultan vía directa, es decir, en base a encuestas sobre situaciones que afectan a la sociedad directamente. Y esas encuestas se publican y sobre esa base de las encuestas se toman muchas de las decisiones que sirven a toda la sociedad. China, por ejemplo, para desarrollar su modelo económico, ellos no hacen directamente, no toman una decisión para todo el país, sino que si tienen una idea de un desarrollo X económico, sobre todo, la ponen en práctica en una región determinada y dependiendo de las características, los resultados que han dado esa región, buenos o malos, la deciden poner al resto del país. Dicho sea de paso, recuerdo que tú estuviste en China, claro que hace algunos años atrás y conoces bastante del asunto. Entonces, visto de esa manera, y hay una cosa con China, por ejemplo, China, yo no sé, no conozco, tal vez tú conozcas un dato, China nunca ha invadido otro país en su vida, ni creo que en su vida de imperio, cuando fue el imperio chino, ni en su vida posterior. Recordemos también que hubo un periodo que adoptó la democracia occidental o la democracia tipo occidental, tipo liberal, cuando cayó el imperio y después de la guerra civil llegó Mao, y ese fue el periodo más convulso y más terrible que tuvieron los chinos. Pero en fin, China nunca ha invadido otro país, China nunca ha impuesto por la fuerza su régimen o su forma de pensar respecto de otros países. Algo que no podemos decir de los europeos ni podemos decir de los norteamericanos. Entonces, yo no puedo predecir qué sería lo que el mundo, cómo sería el mundo bajo un supuesto hegemón chino, pero creo que sería muy diferente de lo que tenemos ahora. ¿En qué sentido? Habría que verlo. Mira, el tema de la posición de China, es verdad, desde una visión histórica, China no ha sido un país invasor. Prueba de ello es que históricamente la muralla, la gran muralla china, de más de 6.000 kilómetros de dimensión, fue construida precisamente para un objetivo defensivo. Jamás China ha sido un país ofensivo. Pero te digo una cosa, tiene problemas China. Tiene problemas con la frontera actual con la India. En los años 60 tuvieron un conflicto breve por problemas limítrofes. Pero actualmente debo decirte que China, su posición histórica de ser un país sin intenciones de irse más allá de sus fronteras, ha cambiado radicalmente. Y geopolíticamente, tú lo sabes, China está planteando la posibilidad, no la posibilidad, está ya caminando con la nueva ruta de la seda, y eso es un salto económico que no suponga ciertamente anexionar territorios, lo que hace Rusia, por supuesto, pero China tiene claramente cuáles son sus objetivos, y no son pequeños, son objetivos económicos que van desde la China hacia Europa, hacia Inglaterra, hacia América Latina, inclusive con esta nueva visión de la ruta de la seda. Entonces ahora la apropiación ya no es territorial, esto ya quedó para las ligas menores. China está pensando en grande. La construcción de la nueva ruta de la seda, Roberto, y quienes nos escuchan saben perfectamente que hay un objetivo superior que tiene que ver con el control económico mundial. A través de los BRICS, tú conoces, están tratando de desplazar al dólar para precisamente irse al renminbi o el yuan chino para el manejo económico. Esa es otra parte de la estrategia de los chinos. Entonces, la China de antaño no es la China de Xi Jinping asociada con Putin. Ellos están obsesionados con el poder de los Estados Unidos y la necesidad de desplazarlos. Entonces, ciertamente la ubicación, la posición de Xi Jinping en este momento tiene que ver con desplazar al hegemón norteamericano, recuperar la isla de Formosa, Taiwán, Hong Kong, por supuesto, ya incorporarlo dentro de las políticas chinas. Y como tú bien lo decías, tuve la oportunidad de convivir un tiempo importante con los chinos. Y China es un estado policial, entonces no es una democracia en absoluto. Ellos manejan el concepto de que son una China con características o con un socialismo de características chinas, más capitalismo que los mismos norteamericanos. Pero ciertamente China no es China de antaño. China está caminando rápido y ellos tienen previsto para el año 2049
desplazar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos inclusive dicen, y hasta resulta un tanto visible, el que los Estados Unidos y Europa están empeñados en la guerra de Ucrania, están liquidando sus economías, y mientras esto sucede, mientras están entrampados en esta problemática de Europa Central, China está fortaleciendo su economía, y ese realmente es el norte de Xi Jinping, que a mi modo de ver, si las cosas siguen así en el 2049, algo puede suceder. No sé cuál sea tu criterio, Roberto. Sí, estoy de acuerdo contigo, todo lo que tú dices, y tienes toda la razón, pero ahí mismo está el detalle. China no es un poder o no se ha manifestado hasta ahora, no quiere decir que las cosas no puedan cambiar en el futuro, pero no se ve eso en el horizonte, al menos inmediato. No es un poder que te pretende imponer las cosas por la fuerza. Es un poder que busca, sí, desarrollar su economía, se va a convertir probablemente los análisis apuntan a que China va a superar a Estados Unidos en determinado momento. Recordemos que también, si medimos el asunto económico para la paridad de compra, por ejemplo, Rusia ya le superó a Alemania, es la novela que creo que ya va por el quinto lugar en el mundo por paridad de compra, que es otra forma de medir el PIB. Pero China no te impone, a diferencia de Occidente, que te impone su forma de ver el mundo, sus ideas, su ideología, incluso su religión. China no hace eso, al menos hasta el día de hoy. No quiero decir que en el mundo después, con un hegemón chino, después no todos hablemos mandarín, que probablemente nos va a tocar aprender, pero no nos volvamos como es taoístas o sintonistas o lo que fuere en función del modelo chino o que todos los países tengan que tener un partido comunista como su estructura política. Pero a lo que yo voy es que China es otra, no podemos nosotros juzgarle a China bajo los mismos parámetros que estamos acostumbrados a ver y haber conocido la realidad del desarrollo histórico occidental. No, como te digo, no quiere decir esto que China no pueda cambiar, pero hasta ahora no se ve ese cambio. Correcto. Yo te mencionaba hace un momento las proyecciones del sociólogo noruego y matemático Johan Galtung, no sé si has escuchado de él. En 1980, él hizo una proyección muy interesante e indicó que en menos de 10 años la Unión Soviética colapsaría, como efectivamente sucedió. Este mismo pensador, este filósofo también noruego, Galtung, hizo otra anticipación respecto de los Estados Unidos. Él fijó para el año 2025 el hundimiento y la caída de los Estados Unidos. De hecho, en su libro La caída del Imperio Norteamericano, escrito en el 2009, Galton identificó hasta 15 contradicciones que se dan, por supuesto, en estos grandes hegemones. Contradicciones en el orden económico, en el orden militar, tecnológico, de las generaciones. En definitiva, hay una serie de errores que entender de este matemático noruego, pues define que efectivamente el próximo año los Estados Unidos pues se vendría abajo. ¿Será que Estados Unidos avanza hacia un nuevo modelo de multipolaridad? Y te pregunto esto en función de lo que se debe estar viniendo. Los norteamericanos están analizando su situación, no es que deben estar esperando que les llegue la debacle. ¿Será que Estados Unidos avanza hacia un nuevo modelo de multipolaridad excéntrica? Es decir, asumir en cierto reparto del poder, siempre y cuando continúen los Estados Unidos como un ente dominante. ¿Está aceptando el equilibrio geopolítico como poder en Ucrania? En definitiva, no sé si es que te logro vender la idea principal. Porque los Estados Unidos busquen un concepto multipolar, ya no la unipolaridad que se mencionaba inicialmente, sino más bien es hora de distribuir el poder, pero ciertamente con los lineamientos de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu criterio? Empiezo por el final, Timmy. Yo no creo que Estados Unidos quiera ceder sin pelear el poder del que dispone, porque mucho de lo que tienen ahora, mucho de su bienestar, de sus capacidades y sus características se deben al poder que han manejado. Si pierden el poder del dólar, por ejemplo, van a tener que pagar en algún momento el enorme déficit fiscal que tienen, la enorme deuda que supera, creo que ya va por las 3 veces del Producto Interno Bruto de todos Estados Unidos, la deuda que tienen. Entonces eso va a ser un problema terrible, o sea, es un país inviable desde esa perspectiva económica. Por lo tanto, yo creo que las élites norteamericanas saben que eso no puede ocurrir y que es que dejan que eso ocurra,
van a tener serias consecuencias. Entonces yo creo que ellos van a tratar por todos los medios de mantener su posición de poder y eso se ve en la actualidad. La misma guerra rusa-ucraniana. La guerra rusa-ucraniana, más allá de lo que nos pueda decir la prensa y todo lo demás, tenemos que mirar que la guerra rusa-ucraniana no solo se da por la acción, si bien la acción final, la que desencadenó la guerra en sí misma, se da la invasión el año 2021, fue ya, creo que 2 años ya vamos, de Rusia hacia Ucrania. Recordemos todos los antecedentes que hubo desde 1990, la ampliación de la OTAN, cuando la OTAN no tenía ya sentido, si desapareció su contraparte o su némesis, que era el Pacto de Varsovia, la OTAN que debió haber desaparecido se siguió expandiendo hacia el este, es decir, cercándole cada vez más a Rusia. Como es las circunstancias que se dieron en el 2014 con la famosa lo de la Plaza Maidán, en la cual le destituyeron al gobernador, en donde estuvo directamente involucrado Estados Unidos, y eso hay toda la evidencia del mundo para que caiga y entre un nuevo gobierno a favor de Occidente. Y incluso ya en esta guerra, los mismos Angela Merkel hablaron acerca de los acuerdos que llegaron en Kiev cuando Rusia se quedó con la península de Crimea. Solo fueron acuerdos para ganar tiempo y lograr que Ucrania se arme y tenga otras características. Entonces ahí vemos todo lo que fue manipulado de alguna manera para tratar de, yo desde mi perspectiva, disminuir las capacidades de Rusia. Yo creo que ahí Estados Unidos tuvo sobre todo dos objetivos. El primer objetivo, y creo que los ha cumplido, y por eso creo que la guerra entre Rusia y Ucrania está próxima a terminar. Muy mal para Ucrania, dicho sea de paso, pero muy bien, muy mal para dos perdedores en principio. El primer perdedor, Ucrania, que va a quedar en un estado probablemente inviable y totalmente destruido. El segundo perdedor, la Unión Europea, que ha visto toda su capacidad verse mermada. Alemania, que es la locomotora de Europa, o era la locomotora de Europa, está en un proceso significativo de desindustrialización a favor de Estados Unidos, pagando un gas que antes tenían barato de Rusia, pagando un gas mucho más caro de Estados Unidos. El segundo perdedor es la Unión Europea. Y los dos ganadores, el primer ganador es Estados Unidos y el segundo Putin. A la final, Putin va a salir fortalecido y va a salir con tal vez no lo que en principio quiso lograr con la invasión, pero sí con mucho de lo que pretendían hacer, es decir, asegurar todo lo que son las provincias de Donetsk y ya se me olvidó la otra, y Crimea y todo lo demás, e incluso Lugansk, posiblemente llegar a Odessa para negarle totalmente la salida al Mar Negro a Ucrania. Yo creo que hasta eso van a lograr. Pero en fin, ¿y Estados Unidos por qué es el gran ganador? Porque logró dos objetivos fundamentales. Primero, debilitarle a Rusia, que guste o no guste, le ha debilitado a Rusia. No como quisieron, no como pretendieron, recordemos las 9, ya creo que van por el 9 paquetes de ayuda económica. sanciones económicas a Rusia, y Rusia va a crecer el 3% en este año, o creció, perdón, en el 2023, 3%, mientras la Unión Europea creció menos de 1% en el año 2023. O sea, Claro. ¿quién fue el ganador y el perdedor ahí? Y lo que más importante para Rusia, para Estados Unidos, que ganó de este conflicto, es romper los lazos que se iban tejiendo de complementariedad entre Rusia y la Unión Europea, sobre todo Alemania. Se estaban tejiendo lazos que eran lazos consistentes para pensar en una nueva estructura de seguridad europea, euroasiática, diría yo. Pero eso quedó totalmente ya destruido por parte de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el primer ganador de la guerra de Ucrania. ¿A costa de qué? Obviamente, a costa, como te dije, de destruir un país, de las capacidades de convertirle en un lacayo, porque para mí la Unión Europea se convirtió en un lacayo de Estados Unidos ya sin nombre, y sobre todo la muerte se habla de 500,000 personas entre los dos bandos. Algún día tal vez sepamos la cifra real. Todos sabemos que en la guerra todo lo que se puede saber es algo cierto y algo de mentira.
Entonces, ese es el tema. Yo creo que Estados Unidos no va a ceder el poder que tiene. Y como todo gran imperio, si revisamos la historia y vemos cómo los imperios han caído, los imperios caen por su propia degradación interna, que ya se ve en Estados Unidos. Recordemos el asalto al Capitolio del año 2021, que fue algo inédito en la historia, aunque bueno, Estados Unidos también ha sido un país que recordemos, mataron a dos presidentes en ejercicio, dos creo que eran, no sé si fueron tres. Kennedy, Kennedy, ya no me acuerdo los nombres de los Lincoln. otros. Lincoln, el otro, y hay otro más que Hay un mataron. Son tercero, tres sí. o sea, tres presidentes en ejercicio fueron asesinados en Estados Unidos. O sea, tampoco es que es un país muy tranquilo. Pero ahora se ve una degradación interna mucho más grande. Y con los comicios que vienen ahora, con todo lo que se está dando, vamos a ver todavía más unas circunstancias muy especiales. Pero yo no creo que Estados Unidos, como ha dicho el pensador que tú referiste, vaya a caer el próximo año. Yo creo que este proceso de deterioro va a ser un proceso lento a mediano plazo y no sin pataleos. Y los pataleos a ese nivel implican no sin sufrimiento de quién sabe en qué partes del mundo tengamos que ver ese sufrimiento. De acuerdo, Roberto. Volvamos al aliado principal de Putin, de China, con Xi Jinping. Eh, ¿Cuál sería el escenario en el hipotético nuevo orden mundial? ¿Cómo se prestarían las circunstancias en el evento en que ya la paciencia de la República Popular China termine y decidan finalmente anexionar políticamente a Taiwán? ¿Cuál crees que sería el resultado final por parte de los Estados Unidos como aliado principal de Taiwán y ciertamente Xi Jinping teniendo a Putin como aliado principal? Ese es el punto más neurálgico. Recuerda que ahorita en el mundo tenemos varios problemas a nivel mundial que son elementos en los que podemos identificar los cambios que se están dando al orden mundial. Uno es el problema Rusia-Ucrania. El otro es el problema Israel-Gaza que se está dando en este momento ahora. Pero hay otros problemas también. Por ejemplo, el problema del el África subsahariana, que es el Sahel, donde muchos de los países prácticamente están rompiendo sus lazos con las viejas estructuras coloniales europeas, que también implican, y vemos ahí cada vez más también la presencia de intereses rusos y de intereses chinos, los intereses rusos generalmente más relacionados al ámbito militar y los intereses chinos al ámbito económico. ¿Ya? Entonces, hay un montón de circunstancias. Hablamos también de los BRICS. Los BRICS hoy por hoy superan en Producto Interno Bruto al G7, ya. Y con la inclusión ahora de 5 países más, que fue a partir de este 1 de enero, estamos viendo la construcción de un nuevo bloque que por ahora es sobre todo económico, pero que no podemos predecir si es que pasará de lo económico también a lo político. Es muy probable que si los intereses económicos juntan, también empiecen a haber los intereses políticos. Entonces y el mayor interés político que se puede juntar y interés económico aquí es romper la hegemonía del dólar. Los BRICS son los que más van a actuar en función de romper esa hegemonía del dólar. Entonces, Estados Unidos, en sus desesperación por no perder lo que te decía, porque perder la hegemonía del dólar para Estados Unidos va a significar probablemente el golpe más grande que pueda tener para mantener sus capacidades. Yo no descartaría que incluso quiera llegar, no por parte de China. Yo no creo que China, los chinos que tú los conoces, se caracterizan por ser pacientes. Ellos pueden esperar y esperar y esperar y esperar. ¿Ya? Lo que sí no van a permitir es de que Taiwán se independice. Recordemos que este mes hay elecciones en Taiwán y ese también es un grave riesgo porque es posible que los pro-independentistas entren ahora a hacer el poder en Taiwán. Y si es que ellos quieren declararse independientes, eso sí le va a obligar a China a una intervención, porque China sí ha dicho con absoluta claridad de que no va a permitir que Taiwán se declare independiente. Y Estados Unidos, obviamente, eso le va a caer
de anillo al dedo, porque Estados Unidos quiere motivar un conflicto que pueda de alguna manera mermarle a China sus capacidades. El problema que tenemos es que si es que hay enfrentamientos directos ya entre grandes potencias, lo más probable, estamos hablando de potencias nucleares, lo más probable es que esos enfrentamientos terminen finalmente en una guerra nuclear. Y todos sabemos que de la guerra nuclear nadie nos salva, así estemos en el lugar más recóndito del mundo, siempre vamos a tener consecuencias directas o consecuencias indirectas terriblemente graves para el mundo. Entonces, esta pérdida de capacidades de Estados Unidos se convierte, este deterioro de Estados Unidos, esta pérdida de la hegemonía, este cambio global que estamos ocurriendo, se puede convertir en un asunto terriblemente peligroso para el mundo en general. Sí, coincidimos con eso. Un eventual reclamo por parte de China, no reclamo, sino más bien tomar las armas finalmente y anexionar Taiwán, ciertamente pone en vilo a la humanidad y es un problema de tinte nuclear, absolutamente asociado con los rusos, sería mucho más grave todavía y comparto plenamente tu criterio. Tú mencionabas la problemática Israel, Franja de Gaza, Hamas, y quería ver cuál es tu criterio. El nuevo orden mundial supone ciertamente el nuevo orden económico. Y para ello los gobiernos de los Estados Unidos específicamente necesitan de los grandes capitales y de las grandes fortunas que coincidentemente están en manos de los judíos. Esa es una realidad. En el año 2018, tú recuerdas, el presidente Donald Trump cambió la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv, la pasó a Jerusalén, precisamente gracias al lobby que hicieron los grandes tenedores de estas fortunas. Y la cuestión es esta, verdaderamente esto explica todo, esto explica del por qué el respaldo norteamericano a Israel, absolutamente en este nuevo orden mundial que tú y yo estamos discutiendo el día de hoy, ¿quiénes son los que están manejando los hilos económicos de la parte de atrás? Que no son los políticos, ciertamente. Entonces, muchos de los grandes capitales que respaldan a los políticos norteamericanos ciertamente son judíos. Entonces, no sé si coincides con la idea de que efectivamente el apoyo norteamericano al gobierno de Israel en tema de la guerra en la Franja de Gaza, contra Hamas, contra Hezbollah, contra sus vecinos, gozan precisamente del respaldo norteamericano porque son los grandes capitales judíos los que están amparando precisamente ese respaldo. ¿Es tu criterio, Roberto? Yo creo que parte de lo que tú dices es cierto en el sentido de que no creo que sea solo eso. O sea, hay motivos políticos, motivos geopolíticos, motivos económicos, motivos ideológicos que fundamentan el por qué Estados Unidos se la juega todo por Israel. Israel, si somos justos, Israel no podría existir como Estado. No sería un Estado viable sin el apoyo de Estados Unidos. Así de simple. Israel está totalmente rodeado por los países árabes, más de 800 millones de musulmanes alrededor. Yeah. Si no fuese por el apoyo en principio de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, después, la Unión Soviética, incluso que fue el primer país que le reconoció al Estado de Israel. Porque a todos estos países que en su momento quisieron tener poder o quisieron tener poder hegemónico, les convenía tener un enclave en medio del mundo musulmán y en medio de un ámbito que siempre ha sido importante en la estrategia geopolítica mundial y también donde hay una gran cantidad de recursos energéticos. Entonces, he ahí el por qué Estados Unidos le ha apoyado siempre a Israel a través del tiempo, desde el inicio. Y Israel no existiría si es que en algún momento cae ese apoyo. Ahora, en parte también es por el lobby judío que tú dices, porque recordemos que los judíos, que mal llamados semitas, porque los semitas son el grupo étnico de la región de Palestina, y recordemos que la mayoría de los judíos actualmente no son de ese grupo étnico, sino son más bien házaros que se convirtieron al judaísmo en Europa, en el centro de Europa, y después migraron a todos los países europeos y después migraron a Israel. O sea, no tiene nada que ver con semitas, más bien los árabes son semitas, y eso es un error
histórico y un error de concepto que tenemos cuando nos referimos y hablamos, por ejemplo, del antisemitismo, que no es así, podría decirse antijudaísmo incluso, o antisionismo, que es el concepto ideológico de los judíos de tener su propio Estado judío. Entonces, el poder que tiene este lobby judío que se le conoce en Estados Unidos es un poder muy grande y eso nadie no puede negar. El mismo Anthony Blinken es judío, Házaro. Victoria Nuland y muchos de los grandes halcones del Partido Demócrata que está ahora en el poder son judíos y en el otro lado también hay judíos. Y muchos de esos son judíos sionistas. También hay los judíos que no comparten esa perspectiva del Estado. Entonces, pero yo creo que los mayores intereses que están ahí de Estados Unidos para mantenerla a Israel van desde el ámbito geopolítico, más allá de los ámbitos ideológicos o los ámbitos que tú hablabas. Yo creo que el ámbito geopolítico para mantenerla a Israel con vida en en ese medio es para Estados Unidos algo esencial. El problema es que los judíos la están pasando muy mal. A pesar de que entraron a Gaza, prácticamente la han arrasado. El último dato que yo tengo es como 24,000 ya muertos en Gaza, sin contar los heridos y sin contar los desaparecidos. Es decir, 24,000 seres humanos han sido eliminados por los israelíes en Gaza. Y no puedo decir que todos ellos eran terroristas, la gran mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Ahora no saben qué hacer. Están sacando ya sus unidades y se están ampliando a otro tipo de escenarios en los que a veces es difícil identificar qué es lo que los judíos quieren hacer ahora, los israelitas en específico, porque atacaron y mataron a un general iraní en Beirut, en Siria, en otro país. Después atacaron y mataron a parte de la cúpula de Hamas en Beirut, en otro El país. segundo a bordo. Claro. Ya, el segundo a bordo de Hamas hace 3 días o 2 días. Ujú. El atentado del día de ayer en Irán, en el aniversario del asesinato también del general El Soleimani. general, Ajá. Que si bien ahora el Estado Islámico se auto responsabilizó de este atentado, las sospechas siempre van a apuntar a quién se beneficia más de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque da la impresión de que Israel quiere que Irán se meta en el conflicto. Y si Irán entra en el conflicto, le va a obligar a Estados Unidos a actuar contra Irán. O sea, Israel está queriendo incendiar para salvarse, porque Israel ahora mismo tiene un enorme conflicto interno. Primero está saliendo, no digo perdiendo en la guerra en Hamas, pero sin alcanzar sus objetivos estratégicos. La destrucción de Hamas no se va a dar. Y lo único que están creando es, si antes había un terrorista dentro de la franja de Gaza, probablemente ahora va a haber 4, 5, 6 que quieran coger las armas, después de tanto sufrimiento que han visto o que han tenido que padecer. Están teniendo conflictos con el Líbano y con Hezbollah al norte. Entonces, y tienen ahora, recuerda tú que también la Corte Suprema de Israel le echó abajo la reforma legal que quería hacerle Netanyahu para tener más amplios poderes internamente. Entonces, es un gobierno ultra conservador, eh, racista, diría yo, porque ellos hablan de la exterminación del pueblo palestino, de Gaza y de Cisjordania. Se habla de que hay conversaciones con el Congo en el África para enviar a los 2 millones de residentes o de palestinos de Gaza a que vivan en el Congo. O sea, es un exterminio, genocidio, ya no se puede nombrar de alguna otra manera. La comunidad internacional está prácticamente, y la opinión pública internacional más importante que la comunidad internacional es una entelequia que a veces uno sabe qué es, generalmente es de Estados Unidos y sus aliados, esa es la comunidad internacional, pero la opinión pública mundial ahora ha podido ver a través de las facilidades de la tecnología actual, casi en vivo e indirecto, las atrocidades que se cometen día a día. Entonces ha perdido tantas cosas el Estado de Israel que para mí lo único que le puede hacer que pueda obtener alguno de sus objetivos estratégicos es involucrarle a Irán en la guerra para que Estados Unidos tenga que actuar contra Irán. Entonces son situaciones muy peligrosas porque estamos a veces en manos de dirigentes
Chuta, que yo creo que rayan ya en psicopatías terribles. Absolutamente de acuerdo. Ujú. Roberto, el tiempo me está quedando corto y se nos ha ido casi una hora y hemos cubierto gran cantidad de tópicos que me hubiera gustado topar. Sin embargo, el nuevo orden mundial en esta conversación perdería un tema importantísimo si es que no lo tratamos brevemente. El gran reset o el gran reinicio que supone la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Eh, Tú conoces que esto se fue cocinando, si cabe el término, en el foro de Davos, en Suiza. De hecho, es el economista Klaus Schwab el que ha armado las ideas generales que deberían incorporarse en esta Agenda 2030, que va a marcar sin lugar a dudas los lineamientos para el supuesto nuevo orden mundial. Aquí se habla de globalismo, que no es lo mismo que globalización. Aquí se habla de reducción de la población mundial, reducción del consumo de carne, y para irnos a un aspecto mucho más básico, volvernos veganos. El estado de bienestar pues puede ser muy cuestionado y no todos tendrán acceso al estado de bienestar. La libertad es cuestionable, ciertamente. La idea de vivir con menos, el fin del uso de los combustibles fósiles, entre tantos aspectos que supone la Agenda 2030. ¿Qué opinión te merece, y ya para ir cerrando, en honor al tiempo, la Agenda 2030? ¿Cuáles son los reales objetivos, si tú los ves, efectivamente, esa visión utópica de cero hambre, de equidad en la distribución de la riqueza, se puede llevar a efecto? ¿O en rigor se está buscando beneficiar a alguien que no estamos viendo en perjuicio de las grandes masas humanas de este planeta? ¿Cuál es tu criterio? Y con eso cerramos, Roberto. Sí, verás, recordemos que la Agenda 2030 es la continuación de los famosos objetivos del milenio que hubo del 2000 al 2015. Recordemos que hubo ya objetivos que en teoría lo que hacían era que este orden mundial en el que vivíamos, supuestamente basado en reglas, basado en ideas, basado en los derechos humanos, nos obligaba a tomar una medida de una manera de que nos pongamos de acuerdo de hacia dónde caminar todos como humanidad. Con todo lo que hemos hablado, estamos dándonos cuenta de que prácticamente esta realidad, la misma estructura de las Naciones Unidas y todo lo demás que están detrás de la Agenda 2030, está saltando por los aires. Entonces es muy difícil que estos objetivos sean sostenibles. Ahora, los objetivos en sí mismos yo no los veo problemáticos, más bien son utópicos, diría yo. Bastante utópicos. Son 17 objetivos sostenibles que nos habla de la lucha contra el hambre, la mortalidad infantil, el acceso a agua potable, saneamiento básico, o sea, cosas que nadie puede decir estar en contra. Pero también hay otros que levantaron suspicacias y también teorías de conspiración en en el sentido sobre todo del acceso a la energía, de la desigualdad de la renta, que es algo importante, la desigualdad de la renta, porque que hablamos hay un poco de justicia y a veces la justicia va en contra sobre todo de los dogmas neoliberales, el trabajo, la energía, y son cosas que ya se convirtieron en conflictivas. Y de ahí vienen también los consumos sostenibles para proteger al planeta. Y cuando hablamos de consumos sostenibles, las teorías de conspiración nos hablan de que ya no vamos a poder comer carne y todo lo demás. Porque o sea, existe también la evidencia científica que, por ejemplo, uno de los grandes contaminantes del planeta, de los gestores de la famosa calentamiento global, es la ganadería intensiva, sobre todo en los países del norte global, desarrollados. Yo te pongo como ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en Arizona y a veces en Arizona es increíble el olor que existe en todo el espacio. Tú puedes estar en un ámbito que aparentemente está libre, montañas, y huele a gases de ganado, o sea, huele fuertemente, o sea, es enorme la cantidad de que producen eso. Y eso nos ha llevado a estas ideas de que no, que todo lo demás. También de la mano de estas contradicciones que existen en el supuesto de que calentamiento global no es algo que sea generado por el hombre, sino que es un proceso natural. Hay puntos de vista y puntos de vista, aunque la evidencia más habla de la mano del hombre, la evidencia científica al menos disponible. Entonces, pero el asunto es que yo creo que tal como se está dando la situación en el mundo,
estos objetivos sinceramente no van a poderse plasmar porque la misma estructura de las Naciones Unidas, la misma estructura de lo que nos hemos tratado todo este tema del orden mundial ahora, está en entredicho y probablemente cambie y probablemente esto generará cambios en muchos sentidos. Perfecto, Roberto. Sí, concuerdo con algunas de tus ideas en este punto, aunque es verdad, hay teorías conspirativas respecto de esta agenda, con pocas posibilidades de llevarla a la práctica hasta el 2030. Roberto, mil gracias. Quiero extenderte una vez más mi agradecimiento por participar en nuestro programa. Sé que no será la última vez, no es la primera, de hecho. Te agradezco por tu información, por lo versado en el tema con el que compartimos contigo. Quiero también aprovechar esta oportunidad para concluir y, bueno, agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y ya está en el orden de los 400.000 seguidores que lo hacen desde diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Italia, España y por supuesto el Ecuador. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares y a ti, Roberto, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Timmy. Y aquí sabes, estamos a las órdenes para cualquier cosa. Te agradezco nuevamente y un saludo a todos tus seguidores. Gracias, un abrazo, buenas noches. And we are American.